Actualmente se habla de la existencia de mundos paralelos, lugares en donde se desarrolla otro tipo de vida no igual a la que nosotros conocemos, lugares en donde se desarrollan acontecimientos que son muy distantes de los que se hacen en estos lados. Se dice de que en la teoría cuántica existe una gran cantidad de mundos paralelos en donde está ocurriendo cosas muy distintas a las que nosotros hacemos aquí, en donde existen muchas copias de nuestra persona, de nuestra identidad, haciendo cosas en esas otras dimensiones, y que aquí podríamos estar fracasando haciendo un proyecto, mientras que en esa otra dimensión nosotros podríamos ser exitosos haciendo el mismo proyecto. Estas cosas son utopías porque no se pueden comprobar, mas sin embargo el día de hoy quiero analizar algunas cosas que nos dan en qué pensar acerca de estas ideas. No es para nosotros nuevo oír historias de personas que han fallecido y que otras personas les han visto en otros lugares, o incluso sus familiares los han visto después de haber fallecido. Yo quisiera compartir con ustedes algunas historias de lo que yo conozco y que doy fe de que ha sucedido. Un tío mío, por el lado materno, iba todos los días al campo a ver todos sus siembros, y un día se encontró que le habían cortado la cerca de alambre que dividía con la propiedad vecina. Así que reparó la cerca, y días después, al llegar, nuevamente volvió a ocurrir lo mismo y volvió a repararla. Una tercera vez que él llegó y que venía con dos hijos acompañados, dos primos míos, cuando se disponía a reparar los cables de la cerca que habían cortado, de la cerca de alambres, aparecieron las personas de la cerca del otro lado, o sea, de la propiedad vecina, y con machete en mano se le vinieron encima y se armó un pleito a machetazos, en donde a mi tío le cortaron la cabeza, a un primo mío le dieron tantos machetazos que minutos después murió, y el otro primo sobrevivió. Pero lo que yo quiero contarles de esta historia es que el mismo día, al atardecer, porque esto sucedió en la mañana cuando ellos iban a su siembro, el mismo día, al atardecer, en una ciudad muy, pero muy lejana de donde el hecho ocurrió, alguien llegó a golpear la puerta de mi tía. Y mi tía abrió la puerta y se encontró con asombro que era su sobrino. Era casualmente el mismo que había muerto en la mañana de los machetazos. Ella no sabía lo que había sucedido y lo saludó y le dice: Santiago, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y le dice él: pues no tan bien, tía. Le dice: solo venía a saludarla rapidito y ya me voy. Y se fue. Al siguiente día le llegó un telegrama, porque las comunicaciones no eran por aquellos tiempos como el día de hoy, se usaba el telegrama. Llegó un telegrama haciéndole saber la noticia, y fue una gran sorpresa de ella, que se enteró de que su sobrino Santiago había muerto el día anterior en la mañana. Mas sin embargo, llegó donde ella la tarde del día anterior, podríamos decir, quizás a despedirse. Como podemos ver, la persona desapareció de este mundo, pero de una u otra manera logró presentarse horas más tarde en otro lugar y hacerse ver y hacerse oír y comunicar un saludo de despedida a su tía. Si hablamos de la conciencia que se supone que tenemos en nuestro cerebro como algo que se encuentra alojado allí, pero que tal parece esta conciencia al morir la persona
se desprende y pasa a ser lo que le llaman conciencia cósmica, a ser parte del universo, pues podríamos decir dentro de esta teoría que la conciencia cósmica de Santiago, mi primo, se manifestó ese mismo día por la tarde donde mi tía y le hizo un saludo amable y se despidió y se fue. Cabe dentro de las posibilidades de lo que esto podría haber sucedido. Y así nos encontramos una serie de historias de personas que cuentan haber visto a sus seres queridos después de haber muerto, y otras personas que son amigos ven a la persona después de haber muerto. Podríamos decir entonces que la teoría de que la conciencia de la persona trasciende al morir y pasa a ser conciencia cósmica, y se dan estas manifestaciones en donde ellos no podríamos decir ni especular de qué medios se valen para hacerse ver y oír. Algunas veces solo se hacen ver, otras veces se hacen oír y otras veces entablan una pequeña conversación. Son cosas que en realidad escapan de lo que es la ciencia humana, que puede explicar las cosas. Yo también tengo otra experiencia de mi adolescencia, cuando me encontraba en la universidad y participé en lo que le llaman los Rosacruces. Estuve un tiempo llegando a estudiar con ellos, y en una ocasión alguien solicitó la ayuda del frater Rosacruz, porque en su casa se estaban dando manifestaciones en donde movían cosas, botaban trastes y hacían ruido, y llegaba a pedir la ayuda de los Rosacruces para ver qué se podía hacer para solucionar este problema. Fue así que el frater me llevó a mí y a otra persona más, fuimos 3 a esa casa por la noche, y recuerdo que pusieron un trapo negro en el suelo, pusieron 4 velas en los extremos, y una persona se acostó y entró en una especie de trance, y esta persona dijo ser alguien que había fallecido recientemente en la casa, y dijo que había comprado un equipo de sonido en una tienda tal, y que iban a llegar a quitar el equipo por falta de pago, y que ante esa situación él quería hacer saber que él ya había ido a pagar la cancelación de ese equipo, y dijo que la factura de cancelación se fue en el saco, en la bolsa del saco en donde a él lo habían enterrado, pero que para descansar en paz iba a dar los datos de la fecha en que llegó a pagar la factura, el número de la factura y el total de lo que canceló. Fue así que el frater tomó lápiz y papel y anotó los datos que él dijo de la fecha en que pagó la factura, la cantidad que pagó y el número que tenía el recibo de cancelación de ese artículo que él había cancelado. Dicho esto, después la persona salió de su trance, se levantó, nos despedimos de las personas, le entregamos a los familiares aquel dato que se había obtenido ahí, y según supimos después, ya en la casa no volvieron a haber ruidos, no volvieron a haber arrastrada de muebles, de trastes de la cocina, ni nada. Entonces puedo llegar, con estas experiencias que yo conozco en mi vida, puedo llegar a la conclusión de que sí, algo trasciende de nosotros después que morimos, y esa conciencia cósmica, según se le llama actualmente, de alguna manera viene a hacernos saber algo o manifestarse de alguna manera con alguna intención. Y ahora podríamos decir algo. ¿Cuántas veces no hemos oído nosotros decir de personas que han ido a sesiones espiritistas, han invocado espíritus, y hay mucha charlatanería alrededor de esto? Mas sin embargo, aquellos que han participado en juegos de la famosa Ouija,
en donde se han sacado incluso muchas películas con temas que abordan la existencia de espíritus que, abriéndose un portal, entran al lugar en donde se les está invocando a otra persona, pero viene otro espíritu y no la persona que invocamos, y se quedan aquí y han causado daños a aquellas personas que participaron en aquel juego de la Ouija. Y se cuentan muchas historias de esto, pero podríamos decir entonces que todas estas personas en común, después de haber muerto, pueden retornar a este mundo valiéndose de muchos medios y nos hacen saber cosas o nos hacen cosas estos espíritus que vienen a este mundo. Entonces, a esta altura de la charla podemos decir con plena seguridad de que existen mundos paralelos, dimensiones paralelas, portales que se abren entre este mundo y otros mundos paralelos, o portales que nos llevan o traen de otros lugares. Y aunque yo no soy religioso, sí tengo que hacer referencia a algo. Recordemos que en la Biblia se prohíbe ponernos en contacto con el más allá. Hay una gran prohibición. Y si la Biblia, que es un libro que se ocupa de cosas importantes, no va a decir una cosa así por decir y solo por decir. Si en la Biblia se habla de que no hay que participar en estas cosas espiritistas, que dejemos a los muertos descansando en paz, es porque hay algo. Hay algo, hay un mundo paralelo, hay algo en donde se aloja no la parte física que nosotros tenemos, que se va a destruir en la sepultura o con la incineración actualmente, sino algo que trasciende mucho más allá de eso. Y es la conciencia que tiene toda la información nuestra, que según se dice, se dispara al momento de la muerte y se convierte en esa conciencia cósmica y pertenece a toditito lo que es el cosmos, en donde hay muchísimos mundos alternos en donde ir y de donde venir a esto cuando ellos deseen hacerse saber de algo. En conclusión, pues, sí podemos decir que cuando la persona muere pasa a un mundo paralelo, pero no en la forma física y carnal, sino en una forma etérea, en una conciencia cósmica que de alguna manera se manifiesta en este mundo, algunas veces, como dije, visualmente, otras veces vocalmente, que escuchamos sonidos, y otras veces en ambas interactúan con las personas por leves momentos, y otras que vienen a causar problemas, como las que vienen con la Ouija. Y entonces, pues, no podemos negar que eso existe, no podemos tapar el sol con un dedo. El mundo de lo oculto existe, y eso está en otras dimensiones.